Yo le quería preguntar a don Modesto varias cositas en 30 segundos y que me comentara sobre qué él piensa sobre estas cosas. ¿Por qué la mayoría de los agricultores son pobres? Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Señores, bienvenidos, buenas tardes, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a conversar desde Radio Funglode, desde su espacio Colibrí Radio, su espacio sobre medio ambiente, sobre sostenibilidad, sobre energía, sobre consumo y producción sostenible. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los temas que tratamos aquí cada jueves, que es un tema que tiene que ver con la agricultura productiva o agricultura sostenible. Esa agricultura que nos permite a nosotros llenarnos la barriga todos los días y poder exportar productos hacia otros destinos y tener turistas por toda la República Dominicana. Le doy de una vez la palabra a mi querido compañero aquí, Daneri Santana, y le Bueno, doy la bienvenida también a Don Modesto. bueno, César, decir que para tratar este tema tan importante tenemos al profesor Modesto Reyes, que es un experto en agricultura, académico, político, pero sobre todo un ejemplo en la sociedad dominicana de lo que es lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y yo creo que este es un tema sumamente importante porque la agricultura tiene una importancia extraordinaria en la vida de todo el planeta. Para los seres humanos, la agricultura es una de las actividades más importantes que existen y obviamente como una actividad tan extendida, pues también es una actividad que ha dejado una huella importante sobre el medio ambiente y en la conservación de los recursos naturales. Por eso ese es un tema importante que debatimos aquí en su programa Colibrí Radio. Don Modesto, bienvenido a este su programa Colibrí Radio. Muchísimas gracias, Daneris. Muchísimas gracias, César, por habernos invitado al día de hoy a su importante programa, ¿verdad? Que todo el pueblo dominicano está atento a los temas que se están tratando acá en este espacio Colibrí. De manera que estamos en la mejor disposición para tocar el tema, aquellos puntos más fuertes que podamos tener, pues lo tocamos y lo que no quedan pendientes, lo dejamos en carpeta, ¿verdad? Así es, así es. Don Modesto, les decía que la agricultura es un tema que ha dejado una huella en el medio ambiente y en los recursos naturales, pero también reconocemos la extraordinaria importancia que tiene la agricultura a nivel global, no solo a nivel local, sino a nivel global, para el bienestar de la humanidad. Prácticamente todo el suministro de alimentos de ya superamos los 8.000 millones de personas y se espera que para el 2050 tengamos 9.200 millones de personas que alimentar y es una responsabilidad de la agricultura. Hasta el día de hoy nos hemos manejado con la agricultura tradicional, una agricultura que no siempre ha tenido las mejores prácticas en el desarrollo de la misma, de manera que ha causado daños al medio ambiente. Pero también ha surgido ya hoy día la necesidad de mejorar esas prácticas y de enrumbarnos hacia una agricultura más sostenible. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? ¿Cómo usted ve cómo han cambiado y cómo hemos ido avanzando hacia una agricultura más sostenible en el mundo y en la República Dominicana? Indiscutiblemente, Daenerys y César y todo lo que nos escuchan, el hombre es la razón de ser de la gran alteración que tenemos del medio ambiente. Y la agricultura, en la medida que el hombre empezó a domesticar las plantas, en esa misma medida comenzó a alterar los ecosistemas. ¿Por qué le digo eso? Porque en la naturaleza no existen 10.000 tareas de tierra de manera natural. No existe solamente los bosques de coníferas que tienden a expandirse a expensas de que es una especie que tiende a crecer de manera solitaria y por eso se forman los bosques de coníferas. Pero empezando por esa parte,
desde el momento que el hombre quita la vegetación natural para colocar una vegetación impuesta, ya estamos alterando el ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de convivir con esta parte. Pero en los momentos actuales, República Dominicana, el último censo dice que tenemos más de 10 millones de habitantes. Yo creo que debemos estar por 12 millones de habitantes, sin lugar a duda. Y si tocamos los turistas que llegan y tocamos también las migraciones que tenemos del vecino país y de otros países que también viven acá, pues naturalmente es un gran desafío que tenemos con la población que hay que alimentar. Nosotros miramos que la agricultura ha tenido que ir creciendo tanto en superficie como también en la adaptación de variedades de alto rendimiento para poder mantener esos niveles de producción. Por ejemplo, el cultivo del arroz es un cultivo que es uno de los que demanda más agua y nosotros tenemos ya escasez de agua. Nosotros tenemos que la República Dominicana produce alrededor de 12.1 millones de quintales de arroz. Nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz. Ahora, tenemos nosotros que mirar cuáles son nuestros niveles de rendimiento de arroz para la sostenibilidad, pero tenemos que mirar también que tenemos la apertura de lo que es el DERECAFTA, donde se cae todo el arancel que se tiene. En este año vamos a tener, todavía tenemos 11.8% de arancel. Para enero 2025 ya no vamos a tener arancel, de manera que vamos a tener que competir con el arroz de Estados Unidos y viceversa. Ahora, vamos a analizar el cultivo del arroz para poner un ejemplo. Nosotros tenemos alrededor de 350,000 familias que dependen del cultivo del arroz. 95,000 dependen directamente del cultivo del arroz. Pero es una actividad en la cual están envueltas alrededor de 21 provincias de la República Dominicana. Y la más potencial en la producción de arroz son alrededor de 8 provincias. Ahora analizamos, por ejemplo, el Bajo Yuna. Son pequeños y medianos productores. Toda la provincia de Duarte siembra el 60% prácticamente de la producción de arroz se hace ahí. Pero ¿qué sistema tenemos nosotros de producción? Son sistemas insostenibles prácticamente, en términos de que el uso indiscriminado de plaguicidas, de químicos en general, está presente. Nosotros estamos teniendo la fumigación cercano a viviendas, a escuelas, con las fumigaciones que se hacen en el cultivo del arroz. Igual pasa en el banano, pero analizaremos el banano más adelante si tenemos tiempo. Ahora, esa cantidad de plaguicidas que se utiliza en el cultivo del arroz, pues naturalmente nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿cuáles son las trazas que nosotros estamos teniendo en el cultivo del arroz? ¿Cuáles son los niveles de plaguicida que nosotros estamos consumiendo residuos? Fíjense que para la exportación a nosotros no exigen análisis de residuos de plaguicida, pero para cualquier supermercado que usted vaya, a usted no le piden los análisis, bueno, y usted lleva su arroz y lo vende directamente al supermercado que sea, al colmado que sea, al centro de expendio que sea. Entonces, a nosotros nos hacen falta controles, pero tenemos alternativas para producir bajo un sistema sostenible. Yo quiero introducir, y ahora que menciono el tema de los plaguicidas, el tema de los controladores biológicos. Nosotros tenemos de manera natural enemigos naturales de las plagas. Y esos enemigos naturales de las plagas son prácticamente gratuitos, están ahí en la naturaleza. ¿Y por qué no los usamos, profesor? Sencillamente, la industria química, la industria de agroquímicos ha arropado todo el país y tenemos que reconocer que bajo la mirada quizá de las autoridades que no hacen lo que tenemos que hacer en materia de producción agrícola sostenible, producción agropecuaria, vamos a llamar sostenible, porque si vamos a la parte pecuaria también podemos ver la contaminación que tenemos nosotros por el sistema de producción o los sistemas de producción que se utilizan. Ahora bien, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el laboratorio de control biológico del cual me tocó
iniciar esos trabajos en la universidad. Bueno, ahí empezamos nosotros a producir enemigos naturales. Y por ejemplo, le voy a poner este caso. Hay una avispita que se llama Trichogramma. Quizá difícil el nombre, pero es fácil. Trichogramma. Es una avispita de menos de 0.5 milímetros. Imagínense lo pequeña que es. Pero esa avispita es capaz, la mariposa que pone los huevos del gusano de flota de la yuca, esa avispita va y lo parasita. ¿Qué hace? Que introduce su huevo dentro del huevo de la plaga. ¿Se entiende? Entonces, en vez de salir el gusano de flota de la yuca, lo que va a salir 1, 2, 3 avispitas, porque es poliembrionario, de ese huevo que antes era el de la plaga. Y para ponerle un ejemplo, nosotros liberábamos alrededor de 2.000 a 3.000 avispitas por tarea, y eso nos daba a nosotros la posibilidad de tener que hacer uso de 0 insecticida, 0 aplicación de insecticida. Eso hicimos nosotros a través del Ministerio de Medio Ambiente, hicimos algo similar con el abejorro, el Psilocopa, que también hicimos una crianza en cautiverio, lo liberamos y lo utilizamos. Aquí la gente debe saber que la mayoría de los invernaderos polinizan manualmente. Tienen que introducir personas con brochas o pinceles para que polinicen, hagan la polinización de los cultivos de tomate que están en invernadero. Entonces nosotros logramos que ese abejón criado en cautiverio hiciera ese trabajo de manera gratuita. Y eso fue una investigación que se hizo aquí a nivel local. Es otro ejemplo de uso de los mecanismos naturales que están ahí disponibles y que nos ahorran costos y nos generan beneficios importantes. Pero ¿qué nos falta? Deme un momento, déjeme intervenir, por favor. Lo primero que yo te quiero preguntar, pero tú vas a responder de último, por favor. ¿Qué hace Medio Ambiente metido en la regeneración, recuperación o en crear abejorros para la producción agrícola? Uno, pero tú lo vas a contestar al final. Yo le quería preguntar a Don Modesto varias cositas en 30 segundos y que me comentara sobre qué él piensa sobre estas cosas. Uno, ¿por qué la mayoría de los agricultores son pobres? ¿Qué se puede hacer para que los agricultores o la gente que se dedica a la familia, a la agricultura en República Dominicana pueda tener ingresos medios? Parece ser que por lo que usted dice, con la entrada en vigor, digamos, en fuerza del DERE-CAFTA, vamos a tener menos trazas de plaguicidas en los ríos y en los lagos y en los humedales porque probablemente al entrar más barato el arroz, el dominicano tienda a consumir más arroz de la India o de cualquier otro lugar o de Estados Unidos. Y lo otro es, parece ser que vuelve el Estado a meterse en el problema de que muchas veces sabemos cómo hacer las cosas, por lo que usted cuenta de la avispa, pero no se hacen, se le echa la culpa siempre al sector privado y el Estado dominicano, que es el que tiene que tomar, digamos, medidas para incentivar o promover que se utilicen estas medidas de sustitución de químicos por aspectos biológicos, no se hacen. Parece que vuelve el Estado siempre a ser el culpable de los temas, pero los políticos, cuando están ahí, dicen eso cuando están fuera, pero cuando están en el gobierno, no hacen o no toman las medidas necesarias o dicen que no tienen la capacidad para hacerlo. Bueno, César nos hace una pregunta muy interesante. Y muy Un buena. saco de preguntas. Sí, pero esa primera de por qué los productores son pobres. Aclaro que no todos los productores son pobres. Hay productores que... Los agricultores, pero básicamente me refería siempre a los agricultores. Si hablamos de pequeños Exacto. y medianos productores, sí, generalmente pasa Dedicarse a la agricultura es buen negocio. Totalmente, si se hiciera como una empresa. Ahora, vamos a analizar qué tenemos en el país. Lo primero, que República Dominicana no tiene un desarrollo con un enfoque territorial. No lo tiene. La agricultura es un motor económico con oportunidades, diríamos, facilidades que permiten la subsistencia de esos pequeños y medianos productores, pero donde escasea por demás lo que son oportunidades para el desarrollo en esas localidades. Yo te voy a poner un ejemplo. En la pandemia, plena pandemia, ¿cuántos lugares del país no tenían conectividad? Y la educación, ¿cómo llegaba hasta allí? Y la educación no es un eje fundamental para el desarrollo de un territorio. Y lo delivery también. Entonces, cuando nosotros vemos los servicios de electricidad, los servicios de agua potable, tú tienes que ver el tema de medio ambiente, que es un tema crucial. Entonces, esas personas terminan haciendo
buscando la manera de cómo migrar de ese territorio. ¿Por qué? Porque la agricultura como motor económico no es suficiente. Esa agricultura de subsistencia que nosotros llevamos es una agricultura que puede ser sostenible, quizá, y a la vez no es sostenible. ¿Por qué razón? Porque no le da los ingresos que necesita la familia, ese productor, para mantener a sus hijos debidamente, darle educación, darle facilidades para que pueda crecer en términos profesional, en términos técnicos, como sea. Entonces, cuando tú comparas, por ejemplo, tú te vas a Pedernales, y en Pedernales hay un distrito municipal que se llama José Francisco Peña Gómez, que está compuesto por Mencía, está la Altagracia y está Aguas Negras. Las condiciones que existen allí, bueno, hay lugar en la Altagracia, ahí abajo de una mata de mango, que ahí se reúne la comunidad porque ahí es donde llega un poquito de señal para la llamada telefónica. Pero los centros de salud no hay. Pero te vas a ver, las escuelas tienen ahí ya el 60% de migración que es haitiana, los alumnos son haitianos. Entonces, ¿qué hacen los productores? ¿Qué había ahí? Productores de café principalmente, en toda esa zona, que han migrado. Modesto, perdona que te interrumpa. ¿Tú quieres decir que los agricultores son pobres porque no tienen las condiciones necesarias para ser productivos? O a veces yo entendí mal y la gente que está en la casa también me ayuda. O porque el suelo tiene la incapacidad productiva, porque no tienen la técnica o no tienen el tractor. ¿Qué es lo que los hace ser competitivamente más pobres un agricultor A frente a un agricultor B? Lo que hay que hacer es Yo quiero agregarle a eso, tecnificación. quiero agregarle a eso que dice Así. César, que he escuchado decir algunos técnicos del sector agropecuario que la agricultura a pequeña escala no es rentable. Y si no es rentable, no es sostenible, porque la agricultura para que sea sostenible tiene que ser rentable para el que la hace, tiene que atender las necesidades Comprar equipo, alimentarias ahorrar algo. de la sociedad que la está demandando. Ujú. Y no puede degradar el medio ambiente o los recursos O degradarlo menos. que la sustentan. Es decir, por lo menos con esas tres condiciones debe cumplir la agricultura para que sea sostenible. Pero muy cierto, Daneris. El caso más cercano que nosotros tenemos es Costa Rica. Costa Rica tiene el sistema de cooperativa implementado. Y hay productos de Costa Rica que se venden aquí, pues tenemos Derecasta, Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, que entran ya libremente. La leche. Yuca, por ejemplo, es Hay todo una un leche, éxito. hay una marca de leche que entra aquí, que es de una cooperativa, pero poderosa de Costa Rica. Y esa es la parte asociativa que habla. Nosotros todavía estamos bajo los problemas. Usted escucha que una cooperativa se forma y lo primero que hacen es estafar los directivos a esa cooperativa. Pero son las faltas de controles del propio Estado dominicano. Si nosotros, ¿quién es? IDECO es que regula las cooperativas en la República Dominicana. ¿Pero qué tipo de regulación hace? Muy escasa, no hay presupuesto prácticamente para lo que hay que hacer. Entonces nosotros tenemos que ir un poco más allá y tomar ese modelo de Costa Rica. Pero Costa Rica también tiene lo que es el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, único cercano aquí en los países, porque tiene un enfoque totalmente diferente del desarrollo rural, donde están los productores y donde no solo el motor económico corresponde a la agricultura, sino que hay otros componentes de la economía que intervienen. Por ejemplo, en Costa Rica es muy dado a que tú veas el ecoturismo como empresa. República Dominicana comienza a dar los pasos y por lo menos Jarabacoa y algunos otros En lugares. Jarabacoa no hay ni planta de tratamiento Pero, de aguas residuales. imagínate. Pero sí, nosotros tenemos que mirar que ya no es como antes. Nosotros tenemos acá, República Dominicana tiene un desarrollo, hay que ver, remesas. Nosotros tenemos más de 10.000 millones de dólares que entran de remesas. Tenemos 10 millones de turistas que están entrando y dicen 11 millones de turistas. Pero todo eso es externo. Si los dominicanos que están en el exterior dejan de enviar, ¿qué va a pasar con esas comunidades? ¿Se pueden sostener? No hay manera. Donde República Dominicana tiene que apostar es a los medios de producción local. Y la pandemia lo demuestra.
República Dominicana no tuvo mayor problema en pandemia con los alimentos, precisamente porque había la producción local. ¿Qué tenemos que mejorar? La contaminación la tenemos de por medio. Nosotros utilizamos DDT por años. Eso no es un motor, Todavía, ¿verdad? No, DDT es un insecticida. Ah, ok. Entonces, Pues un motor que le dice DDT. el DDT se aplicó aquí por años. Claro, Todavía y se tú aplica. haces análisis en los suelos y tú vas a encontrar un insecticida altamente tóxico, cancerígeno, con problemas serios, degenerativos. Pero Entonces, se dice, profesor, que con el DDT pasó lo que está pasando con muchos otros pesticidas que han sido prohibidos, pero se siguen comercializando en el mercado Pero también hay local. que decir, Yo quisiera, César, tenemos que ir a una pausa. Ya nos están llamando a un una invitado pausa. como Modesto. De- ¿Para qué de man- hacemos pausa? de manera Vamos a que- seguir. De manera, técnicamente están requiriendo una pausa, de manera que volvemos bien, con la producción. respuesta a tu pregunta y con la respuesta a esa pregunta que yo he hecho. Nosotros queremos abogar porque el Estado Dominicano le quite impuestos a los equipos de transferencia tecnológica para que los agricultores que son pobres, que están trabajando la tierra con una mocha y con un hacha y con las manos, puedan tener facilidad de equipos y que el Banco de Reserva se los preste también y el Banco Popular y todos los bancos porque sea atractivo dedicarse a la agricultura. Yo lo último que haría sería dedicarme a agricultor porque primero yo no sé nada de eso y segundo, hay demasiados riesgos en ser agricultor. Una inundación, una sequía, los pajaritos esos que se comen absolutamente todo, el costo de los fertilizantes, después que tú contamines el suelo y te demanda medio ambiente, después que tú tienes un problema de que te roban y que tú no puedes perseguir a nadie porque te robaron. Don Modesto, usted ha sido agricultor, usted sí. siembra actualmente. Claro que sí. ¿Y le va bien? Y si naciera otra vez, volviera a estudiar agronomía. No, no es otra cosa. ¿Por qué razón? Qué Porque la producción de alimentos de un país es vital. La seguridad alimentaria, soberanía alimentaria de un país es vital. Eso es totalmente necesario y eso se hace con los productores. De manera se dice, sino que las estadísticas, don Modesto, dicen que el 40% de todos los medios de vida a nivel global los proporciona la agricultura. Así es. Y una cantidad enorme de empleo y que es responsable de la producción de los alimentos, las fibras, la madera. Y la transformación de las materias primas que vienen de la agricultura. Pero yo voy a poner un ejemplo porque César tenía un tema en la pausa que hicimos muy interesante. Y lo veo de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá, República Dominicana fue el primer país productor de banano orgánico. El número 1 a nivel mundial. Ya estamos siendo desplazados por Ecuador en la producción de banano orgánico. Pero los mercados, principalmente el mercado de Europa, daba ciertas facilidades para que ingresara el banano orgánico de la República Dominicana. ¿Y cuáles facilidades eran eso? Precisamente pequeños productores y medianos productores. Y lo que menos entraban eran los grandes productores. Sin embargo, con un mercado allí donde la República Dominicana ha exportado por muchos años y República Dominicana tenía alrededor de unas 16,000 hectáreas de banano sembrada. Ahora se está reduciendo y estamos cayendo a unas 13,000 hectáreas. Y vamos a explicar por qué. Lo que quiero decir, como una cadena, lo que decía Daenerys, un agricultor solo no va para ningún lado. La producción en cadena quiere decir desde la producción en la parcela, la recolección, llevado a la planta para el lavado, del tratamiento del guineo que se va a exportar, el empacado para el tratamiento, el llevado ya al container donde se va a exportar. Es toda una cadena que tú tienes, pero fíjate que está conectada la más pequeña parcela a un mercado internacional europeo con toda la cadena participando. Eso es lo que son los proyectos realmente de desarrollo rural de la República Dominicana. Algo parecido pasa con el cacao también, que tiene esa particularidad. Pero eso no quiere decir que esos agricultores sean pobres. Yo te voy a decir cuál es la riqueza. Si esos agricultores vivieran donde respiran aire puro, aire de calidad, si esos agricultores tienen alimentos de calidad, si esos agricultores pueden educar a sus hijos,
y pueden tener otro componente de las necesidades del hombre, no hay mejor paraíso para vivir que el campo dominicano. ¿Usted cree que ese agricultor que viene y forma los cordones de miseria aquí en el país vive en condiciones reales? Vaya a ver lo que es la Sursa y vaya a ver lo que es Capotillo y todos estos barrios que tenemos nosotros aquí en la capital. ¿Y dónde ha venido esa migración? Del campo dominicano. ¿Por qué? Porque en el campo no tenemos las condiciones. Ahora, si nosotros miramos con una visión diferente, por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Agrario Dominicano. ¿Para qué se creó el Instituto Agrario Dominicano? Para repartir tierra a los productores, a los amigos de los políticos, a los que no tenían tierra. Pasó mucho eso de que se le dio, pero a algunos productores se le daba, o a la gran mayoría se le daba tierra. Ya no hay nada que repartir. No, ya se acabó. Ese instituto tiene que hacer otras funciones. ¿Usted está de acuerdo con la modificación? No que vaya a agricultura. Eso tiene que ser transformado en un instituto de desarrollo rural. Eso es lo que tenemos que hacer con ese instituto. ¿Y por qué no agarramos ese dinero y se lo ponemos en la mano a INTEC? O a la UAS. Óigame, es otra parte. Quitar eso, ¡pap! Y ponérselo a ese departamento de la universidad. Sí, pero te voy a decir lo siguiente. Educación es una cosa y el desarrollo, tú tienes que ver otra cosa. La educación es parte del desarrollo. Ahora, tú no puedes eliminar una parte. República Dominicana ha tenido una división política que, te lo voy a decir de manera sencilla, no obedece a criterios reales de ordenamiento territorial ni nada que tenga que ver por el estilo, sino está basado principalmente en que queremos tener más distritos municipales, más municipios, porque de ahí vamos a tener diputados, vamos más a tener alcaldes, y vamos a tener un presupuesto capitán, que vamos a poder diciéndome manejar. Sí, señor. Pero muchos distritos municipales que en este país, desde que le hacen aceras y contenes a una calle, ya se convierte en ciudad y no es ciudad. Sigue siendo campo todavía. Entonces, son facilidades que nosotros tenemos que mirar. Mira, Juan Bosch en el 63 planteó lo que eran las villas de la libertad, que era para el campo dominicano. Crear villas eran comunidades y debo decirlo que en todo el plan de reforma de Balaguer, pues se crearon esos planes de reforma. Tú vas por el Bajo Yuna y te vas a encontrar en la reforma, casualmente hay uno que se llama así, Guaraguao, Arenoso. Hay uno va llegando a esas comunidades que se les construyó casa, que se les construyó escuelas, centros de salud, en lugares que eran inhabitables antes, y hoy tú vas y realmente son centros poblados. Y todavía siguen viviendo de la agricultura, pero se han ingresado otro componente de la agricultura. Esa es la visión de desarrollo que tú tienes que tener. No mirar al agricultor como que él es solo, porque si está solo, la economía es el resultado de varios componentes que actúan. Pero no hay un componente es que si tú lo planteas así, me obliga a ser político. Para yo ser agricultor tengo que ser un político. Pero un componente vital, la educación. ¿Y cómo tú te asocias? Es la educación. Si ahí tú no le tienes educación para que esos niños se formen y tengan una visión diferente. Por ejemplo, en la agricultura, ¿tú crees que es producir materia prima nada más? Nosotros tenemos que transformar la materia prima. Y tú sabes los jóvenes que pudieran tener agroempresas en esos lugares, aumentar el empleo, pero también nosotros tener las facilidades. Pero que las universidades de aquí no enseñan a transformar esas cosas. Aquí lo que nos sacan con un título. Yo no aprendí casi nada en la universidad. Yo he aprendido... Yo no aprendí nada tampoco en la calle. De lo que yo vivo, de lo que aruño, es de las habilidades que desarrollé con mentores. Por eso yo te quería preguntar, y ya me voy a callar. El agricultor de antes, ¿tú entiendes que es un agricultor que estaba más preparado en cuanto a conocimiento del clima, del orgánico, de los animales que hacían bien, de las plantas que se podían sembrar al lado de otra planta, de la capacidad del suelo, del clima, del sol, de la humedad, de las estaciones? El campesino de antes, frente al campesino de hoy que trata de promover lo orgánico. Yo quiero que tú abordes, pero muy brevemente, menos de 30 o 40 segundos, me respondas esas cositas. Bien, es difícil, 30 o 40 segundos. Pero es una mina, tú tienes que volver, el jueves que viene tú tienes que volver. Porque yo tengo 800 preguntas que hacer. Mira, el agricultor de antes, yo no sé si estaba más capacitado, pero sí estaba más conectado con esas cosas. Sí, yo creo lo mismo. Pero fíjate que... Daneri conoce bastante bien este tema. Es con Daneri que tú tienes que tratarlo, el tema del cambio climático.
Y tú te preguntabas, bueno, pero los agricultores de antes no tenían estaciones bien definidas, periodos de lluvia que ellos sabían, y sabían cuándo debían de sembrar, cuándo no debían hacerlo. Los periodos de sequía lo tenían bien claro. Guandule, Cuaresma. Pero, ¿quién hablaba hace un momentito de aquel viernes de noviembre que tuvimos la inundación? 4, ¿no fue? Sí, las inundaciones. Entonces, ya noviembre es cuando se está acercando noviembre, ya nos estamos preparando. No llega en cualquier momento. Entonces, la agricultura es de las actividades más afectadas por el cambio climático. Alguna gente no quiere reconocer y dice que realmente lo que estamos teniendo es cambio en los parámetros climáticos. Yo creo que sí que hay un cambio climático real y la República Dominicana lo está viviendo. Pero también, tú sabes que, y vuelvo al banano, las altas temperaturas en toda esa región de Montecristi, de Mao, donde se produce la mayor cantidad de banano en el país, hoy día las frutas no se pueden formar bien porque temperaturas por encima de 35 grados afectan la formación normal de la fruta. Y eso ha hecho reducir los niveles de producción y eso hace que perdamos mercado. Porque no tener una fruta de calidad en el mercado nos afecta. Entonces, te pregunto yo a ti, quizá, o a Daneri, antes teníamos esas temperaturas tan altas, no las teníamos, tan sostenible en el tiempo. Señores, yo de antes pasaba y trabajaba en el campo, pero yo no tenía una temperatura tan alta como decir noviembre y tú tener 35 grados, más de 35 grados de temperatura promedio que se están dando en el país y en lugares donde llega a 40 grados. Entonces, es una realidad lo del cambio climático, las temperaturas son totalmente diferentes, los regímenes de lluvia son totalmente diferentes, no tenemos precisión. Antes tú decías, bueno, yo tomo 30 años de medición a través de los registros meteorológicos y eso te permitía a ti como profesional del área de la agronomía proyectar y decir, bueno, en este periodo yo tengo más lluvia, en este periodo tengo más sequía, aquí tengo un intermedio y ya estaban zonificados cuáles cultivos tú ibas a sembrar. Hoy día tenemos más tecnología, óyeme, César, tenemos más tecnología, podemos predecir más el tiempo. Sin embargo, las condiciones de predecir ese tiempo en agricultura es tan pequeño que no da tiempo para hacer nada. Una pregunta. ¿Cómo tú quitas una plantación y dices, bueno, viene un mal tiempo, la voy a quitar cuando ya tú la tienes sembrada? Evalúame esto, que yo voy a preguntar a la Modesto. Evalúame a mí, le voy a preguntar. ¿Tú crees que está mal que yo le diga a la gente de Mao, escuchándote a ti, porque yo de esto no sé absolutamente nada, que tienen que entender que dentro de unos 10, 15 años deben de dejar de sembrar banano ahí y se tienen que ir para Vallaguana a sembrarlo porque las condiciones climáticas han cambiado, porque las condiciones climáticas cambian siempre y seguirán cambiando y es bueno que cambien porque el planeta se termorregula de alguna manera entre la cantidad de biodiversidad, entre la precesión en los ciclos de Milankovitch, todas esas cosas que hablan de que llega mucho sol o poco sol, pero bueno. Dani, está mal que uno le diga a una gente que usted nació en un lugar donde se dan ciertas condiciones, pero que las condiciones naturales están cambiando y tú te tengas que mudar a otro lugar si tú amas, por ejemplo, la producción de banano. Mira, lo que acontece es lo siguiente, que así como cambia el clima, también vienen nuevos desarrollos tecnológicos. Se está trabajando constantemente en el desarrollo de variedades. Cuando se habla de adaptación al cambio climático, se trata de eso, de trabajar las variedades para ubicar variedades que resistan mejor, que sean más productivas. Se trata de enfrentar esas situaciones, al momento que también se está haciendo grandes esfuerzos porque disminuir las emisiones para que el calentamiento global no continúe avanzando. Sí, se están haciendo esfuerzos para detenerlo y para que comience una etapa en que eso no lo veremos ninguno de los tres que estamos aquí vivos. Tendrá que pasar. El clima no se va, eso va a seguir subiendo. Tomará décadas hacerlo, pero es necesario porque si continúa elevándose la temperatura, no hay posibilidad ninguna de que lleguemos a buen destino con esto. Porque lo que está pasando, lo que vemos, ahora mismo lo acabamos de ver, lo que está pasando en España, cómo
20 años atrás. Pensar eso era una locura. Pensar que eso podía acontecer en Europa y lo que hemos visto en Suiza. Yo creo que lo malo es pensar que esas cosas no pueden pasar. No, ahora hay que pensar que sí que pueden pasar. Es que con la información que tenemos sabemos que han pasado también antes. Y que van a peores. Ver un tornado en La Vega es una cosa increíblemente sorprendente. Exactamente. O una tromba marina que yo le he visto en el lago Enriquillo. Completamente destructivo. Bueno, un tornado esas son de las amenazas que tiene la agricultura de hoy día. Pero yo quisiera, profesor, evaluar un poco, y no podemos terminar este programa sin que aprovechemos esa experiencia que usted tiene para nosotros y para los amigos que nos ven, sobre qué hacer para que las prácticas agrícolas actuales, las que predominan actualmente, que han sido responsables en gran medida de buena parte del deterioro de los ecosistemas y de pérdida de biodiversidad, para que esas prácticas se cambien. ¿Qué se puede hacer? Yo sé que la tecnología nos puede ayudar mucho, pero la tecnología, así como abogaba César ahorita, porque los gobiernos hagan cosas por los campesinos y eso, yo también abogo porque los países desarrollados nos faciliten, nos ayuden con las tecnologías que generan. Pero es que nadie niega que le den una tecnología a nadie, lo que hay que tener cuarto para comprarla. Es que no la dan, hay que comprarla y es sumamente costosa. ¿Y qué tú quieres, que te la regalen? Bueno, no, que la faciliten, básica. Pero facilitar vendértela, ¿tú quieres más de ahí? Que creen los medios. Pero bueno. Es que me la venden cuando es vieja. Bueno. Cuando es Modesto, vieja, yo quiero que tú vuelvas, yo quiero que tú lo digas en vivo. Pero yo creo que ser agricultor es lo mismo que ser un neurocirujano. Para usted ser agricultor, usted tiene que estar obsesionado con la agricultura y ser bueno en eso. Y no dormir, levantarse temprano y acostarse tarde. Eso no puede ser agricultor cualquiera. Y por eso es que mucha gente quiebra. Pero vamos al tema de la tecnología. Tenemos 30 segundos por lo menos, ¿verdad? Óyeme, los insecticidas, plaguicidas vendrán en la planta hoy día y ya están. Para el control de plagas ya están ahí. Que le sepan amar trabajando genéticamente y se van modificando, no necesariamente genéticamente modificados, sino introducción de genes de resistencia en esa parte. Por ese lado tenemos tranquilidad. Un llamado a que utilicemos más los productos naturales que tenemos en el país. Pero son más caros, que tenemos muchísimos. No, son más baratos. Más baratos. ¿Y tú puedes traer un ejemplo la semana que viene? Claro que sí. Míralo ahí. Todo lo podemos y podemos hacer. Por ejemplo, el abono, el fertilizante. Nosotros tenemos fertilizantes que podemos hacerlo aquí en el país, que no hay que no hay que gastar en divisa para comprar ese fertilizante. Los mismos plaguicidas naturales, lo del control biológico, todo esto nosotros tenemos que fomentarlo y hay mayor calidad de vida por esa vía. Tenemos mejores ingresos para los productores porque ya no van a tener muchas veces 30% gastado en agroquímicos nada más de la producción de cualquiera de los cultivos. Si nosotros le quitamos eso, por lo menos un 15%, ¿qué tú crees? Pero dicen vamos a tener más rentabilidad. Lo que promueven esos abonos químicos dicen que con abono orgánico no se puede sostener los niveles de producción que hay hoy día. ¿Eso es cierto? No, óyeme, por ejemplo. O en algunos casos sí, en otros no. En banano orgánico, tú no puedes utilizar químicos. Y tenemos un mercado extraordinario y así tenemos muchos otros mercados. Bueno, pero yo creo que vamos a necesitar más tiempo para trabajar esa parte. Sin embargo, hay que seguir apostando a lo que es la seguridad alimentaria con la base nacional de producción nacional, no importada. 3,000 millones de dólares se importaron en el año 2020. Modesto, ¿tú te encuentras de las importaciones? ¿Tú sabes cuánto se importan? Más de 5,000 millones de dólares. Pero tú te encuentras las importaciones. Es como definitivamente. Pero totalmente, solo importar lo que necesitamos. Pero Modesto, entonces también solamente vamos a exportar lo que necesitemos. Es que el mundo tiene que ser espontáneo. O sea, tú mandas lo que es más barato y compras lo que es más barato. Pero los mercados se dan de manera natural. Claro. Óyeme, el banano se puede dar en Europa. De manera indefinida. Se da en Europa. Pero si es más barato, sí. Y eso no lo importamos. Y nosotros hacemos celulares. Tenemos que importarlo todito. Los celulares sí, porque no los producimos. Si el arroz es más barato de Estados Unidos, que entre el arroz de Estados Unidos, señores, es más barato. Ya, el tiempo se acabó. Es el que vamos a comprar.
Profesor, Si es más barato. Dejar claro, Si es más barato. dejar claro que lo vamos a discutir la Sí, próxima semana. la próxima Que no estamos de semana acuerdo con tenemos que esa, hacer- ¿verdad? es un tenemos que compromiso. hacer que el guineo de Es un aquí sea compromiso. más barato que el de Estaremos fuera. aquí. Nosotros tenemos que Sí. ganar al Ecuador, eso es lo que tenemos que hacer. Ah, sí, estoy de acuerdo No contigo. darle pena en los mercados internacionales. Gracias, Seguimos. gracias a ustedes Esto es así aquí. por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. No se pierdan. Excelente, Por aquí, excelente. por su radio Funglode. Gracias, profesor Modesto. Gracias, César. Gracias a ustedes.